últimas horas, las autoridades han confirmado la muerte de 2 personas y una más en Candelaria. El ministro detalló que 2 de las muertes se produjeron en enfrentamientos con la policía durante intentos de saqueo. Y aunque las multitudinarias protestas contra el gobierno de Iván Duque fueron mayoritariamente pacíficas, al final de la jornada hubo graves disturbios. Para el fortalecimiento de la democracia. La pretensión, creo que desde nuestro rincón, desde aquí, podemos contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia. Señores, el mundo está convulsionado. Creo, si no mal lo cuento, que hay alrededor de 20 escenarios de protestas violentas que buscan cambios y una que incluso aspiran simplemente a mejorar la calidad de vida. Hay países que podríamos decir que están en una verdadera crisis de gobernabilidad en la que se ha perdido el control y el orden democrático. Chile es un ejemplo de ello y yo quisiera hacer un breve recorrido por lo que ocurre en el mundo, dando mi versión. Quizás entre usted y yo podemos llegar a algunos niveles de entendimiento. Siempre que se han producido momentos convulsos, revueltas civiles, guerras civiles, revoluciones, el elemento ideológico hace su aparición. Los que son enfrentados en un proceso de protesta, como en el caso en que vivimos, culpan al otro de lo que está ocurriendo. Los gobiernos siempre encuentran a quien echarle la culpa. En América Latina, el culpable de estos tiempos sigue siendo el comunismo. Decía Carlos Marx, por allá por mediados del siglo XIX, 1857, 1844 o 47, que un fantasma recorría el mundo, el fantasma del comunismo. A partir de ahí, en todos los países capitalistas, en las dictaduras o en las democracias capitalistas, de los males de la democracia se acusa al comunismo. Y hoy en día se dice que lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Colombia y lo que está ocurriendo en Chile es culpa de el consenso de Sao Paulo o el foro de Sao Paulo. También el consenso o el foro o la agenda de Puebla. Pero quiero decirle que para 1989, John Williamson, economista inglés, formuló lo que el mundo conoció como el consenso de Washington. El decálogo de Washington se trataba de 10 nuevos mandamientos que en materia económica los países del tercer mundo que tenían problemas financieros, incapacidad para pagar la deuda externa, política de subsidios generalizados, economía cerrada, poca apertura al proceso de globalización que estaba en marcha, derrumbamiento de la Unión Soviética, derrumbamiento del muro de Berlín,
Entonces, el Fondo Monetario Internacional se acogió a estas políticas diseñadas en Washington por este economista que se conoce como el Consenso de Washington. Quisiera decirle brevemente en qué consiste ese consenso. El Consenso de Washington es un conjunto de 10 recomendaciones de política económica formuladas en 1989 por el economista inglés John Williamson, que tenían como objetivo orientar a los países en desarrollo, o sea, nosotros inmersos en la crisis económica, para que lograsen salir de la misma. En realidad estaban buscando ponernos en capacidad de pagar la deuda externa, porque muchos de estos países estaban prácticamente en default, casi en incapacidad para pagar sus deudas. El Consenso de Washington estaba formado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el Tesoro de los Estados Unidos. Las 3 instituciones con sede en Washington. Por eso se le llama el Consenso de Washington. Las recomendaciones pretendían conseguir aspectos como liberalizar el comercio exterior y el sistema financiero, reformular la intervención del Estado o atraer al capital extranjero a los países. En realidad es una síntesis muy bien formulada de la estructura y principios que componen el neoliberalismo, que venía ensayándose, puesto en ejercicio, como si se tratara de un laboratorio en Chile precisamente, por los Chicago Boys, la gente de Milton Friedman y de Friedrich von Hayek, 2 economistas, fundamentalistas y promotores del libre mercado, la libre competencia. Todo lo arregla el mercado, ahora con una reformulación que lo distancia de los clásicos liberales y que ellos mismos se autodefinieron como los nuevos liberales, es decir, el neoliberalismo. Bueno, impusieron, porque en todo el mundo subdesarrollado, estas políticas mediante acuerdo de stand-by, acuerdo sombra con el Fondo Monetario Internacional. Y las fuerzas liberales, progresistas, comenzaron a culpar de los males que estos países comenzaron a ver agudizados, porque no se resolvió el tema de la deuda externa, se abrieron los mercados y los niveles de pobreza, de desigualdad y de iniquidad se acrecentaron en estos países. El país que parecía diferente, el que sí crecía económicamente y el que estaba distribuyendo los niveles de bienestar y progreso por, una mejor distribución de la renta bruta interna, era precisamente Chile. Chile era el ejemplo. Y Chile tenía seguridad social. Y Chile, la gente tenía garantizada su pensión al morir. O mejor dicho, al ponerse viejo y la podían esperar hasta la muerte, disfrutando a los 60 años de buenos niveles de pensiones. 30 años después, casi 30 años después, la cosa ha cambiado. El mundo se ha vuelto a colocar al revés. Patas hacia arriba estamos. Desde Hong Kong hasta Chile, desde Chile hasta Colombia, desde Colombia hasta el Líbano, Irán. Y no hablar de Cataluña, en España, no hablar de los lugares que menos uno pensaba que iban a estar bajo protesta. Y los gobiernos democráticos neoliberales de corte capitalistas, como en el caso del propio Brasil, en picada, cayéndose la popularidad de estos gobiernos, y estos gobiernos culpando ahora
no al consenso de Washington, pero culpando al foro de Sao Paulo, donde surgió también una visión alternativa, cuestionadora del consenso de Washington de los países latinoamericanos, reunidos más bien por los Kirchner y luego por Hugo Chávez, Lula, Rafael Correa y Daniel Ortega, un conjunto de mandatarios, Evo Morales, un conjunto de mandatarios que se han colocado del lado de las ideas liberales de izquierda y populistas y han conformado gobiernos que se han enfocado más en las políticas sociales y han sacado de la pobreza a millones y millones de latinoamericanos y han asumido un control con mayor nivel de soberanía del ejercicio de la economía y obviamente el Estado que había perdido presencia en los mercados económicos en estos países se ha vuelto a imponer políticas públicas que realzan la participación del Estado en la economía. Ese es el cuadro, ese es el cuadro. Ahora, hubo un momento de revés para estas fuerzas progresistas que a partir de la década del 2000, en el siglo XXI, se han establecido precisamente bajo la denominación del socialismo del siglo XXI. Y sus principios están recogidos en este documento que le estoy mencionando del Foro de Sao Paulo. Ahí hay, como ironía de la vida, nosotros aquí nos reímos, algunos personajes que no son gobernantes en este momento, pero que tuvieron una participación importante en las negociaciones en Venezuela, promoviendo el diálogo nacional entre los venezolanos para restablecer la paz en Venezuela. Me refiero a Rodrigo Zapatero y a Leonel Fernández. Hoy, Leonel Fernández y Rodrigo Zapatero figuran como los demonios, los diablos que están promoviendo acciones violentas en Chile, financiados por el madurismo, chavismo, y que están retomando el gobierno después que lo perdieron en Brasil, lo volvieron a ganar en Argentina, que también lo perdieron por la vía democrática, los perdieron en Ecuador, y en Ecuador han creado la anarquía para ver si la gente de Rafael Correa también es uno de ellos, recuperan Ecuador. Pero nosotros que estamos de este lado nos preguntamos, el consenso de Washington, el neoliberalismo, pudimos haberlo culpado de los males, de los atrasos, de la iniquidad, del incremento de la pobreza en los países del tercer mundo, porque el consenso de Washington fue una política global, imagínense, impuesta por el Banco Mundial, impuesta por el Tesoro de los Estados Unidos, el imperio, ¿verdad? Impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Pero el Foro de Sao Paulo no ha podido trascender el área del Caribe. Dicen que tienen a Cuba ahí desde hace mucho tiempo, pero no es una política globalizadora que alcance el mundo y que la esté imponiendo un imperio. De manera que el neoliberalismo pudo ser culpable o no, dependiendo de la posición que usted tenga. Si usted es neoliberal, dice que el neoliberalismo ha implicado avances con la apertura de los mercados y que se han eliminado los subsidios y que hemos progresado, incluso el avance tecnológico usted se lo puede atribuir al neoliberalismo, dependiendo de su visión, Pero bueno, al neoliberalismo sí le podemos culpar, pero los gobiernos populistas de América Latina, que también el populismo aquí se le da una connotación despectiva, no podríamos culparlo de lo que pasa en Chile. Y si me lo culpa de lo que pasa en Chile, no lo puede culpar de lo que pasa en Bolivia, porque entonces ahí tenemos un conflicto
de principio. El gobierno de Evo es un gobierno amigo del venezolano, un gobierno del mismo corte populista, progresista, de izquierda. Pero lo mismo pasa con Nicaragua, que Nicaragua a Daniel Ortega por poco lo sacan del poder, las manifestaciones populares. Pero estamos viendo que en Colombia las manifestaciones tienen el mismo carácter que la tiene en Chile. Y algunos atribuyen que esa virulencia con que manifestantes están destruyendo y quemando locales y destruyendo propiedad pública y privada se debe precisamente a la presencia de chavistas. Vimos cómo en Colombia estaban sacando a pobres venezolanos que viven allí buscando un empleo, buscando un refugio. Ya lo están culpando de los problemas que hay. Porque cuando se dan estos conflictos sociales, en los que menos quieren pensar los gobernantes y los que le acompañan haciéndole la opinión pública, es en admitir las verdaderas condiciones materiales de existencia, en lo que la gente desarrolla su vida y por lo que la gente realmente protesta. No se trata aquí de una posición ideológica, se trata de que en Chile quebró la seguridad social, se trata de que las expectativas se han quebrado. El futuro de la generación presente está quebrado, así es que ellos lo visualizan, que partiendo de los que hoy en día están beneficiándose de los fondos de pensiones y que presenta un cuadro tan lastimoso de que lo que reciben por su pensión, una gente vieja que incrementa el gasto en salud, ahora es cuando menos salud recibe. Ahora es cuando necesita de mayor cuidado, el dinero que recibe es tan pobre que no le alcanza. Pero los fondos de pensiones generaron miles y miles de millones, de los cuales se benefició la banca, se benefició el gran capital, pero no así la clase trabajadora. Y frente a ese quiebre de expectativas futuras, la gente se está manifestando desde ahora. Pero dígame una cosa, tampoco el Foro de Sao Paulo, sus ideas pueden alcanzar Hong Kong. En Hong Kong ya va para varios meses, creo que 6 meses de protesta violenta. Y allí lo que se está reclamando es democracia. Allí las protestas empezaron porque China llegó a un acuerdo con Hong Kong de que se podían producir extradiciones de los chinos de Hong Kong hacia la China continental, porque Hong Kong es China. Pero óigame, en el Líbano la protesta se ha dado como detonante porque aumentaron el precio del WhatsApp. El acceso a WhatsApp lo encarecieron y hoy en día el internet, las redes sociales ya constituyen productos importantes de la canasta familiar. No me pueden conformar una canasta familiar donde no hay acceso a internet, porque es un producto de primera necesidad de estos tiempos que antes no estaban. Pero la gente reclama el acceso a la internet. Pero dígame usted, las protestas que hay en Irán, donde el gobierno de Irán produjo un apagón en las redes sociales para desarticular los movimientos de protesta que están allí por el incremento del precio de los combustibles y la escasez de combustible. Recuerden que Irán produce petróleo, pero Irán es una nación bloqueada. Allí impera más el bloqueo, como pasa en Venezuela, que hay protesta también. En fin, que lo que está pasando en el mundo no está de todo claro si lo asumimos desde el prisma ideológico, si lo vemos que es el neoliberalismo o que son los gobiernos populares y progresistas. Y nos olvidamos de que, por ejemplo, los dominicanos, la proyección que hay en este país es que tenemos una seguridad social que hoy en día, según Iván Rondón, el padre de la seguridad social, que lo produjo y la diseñó y la aplicó bajo el amparo del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD, hoy también PRM, porque ahí estaba Milagros Ortiz Bosch,
y que la dejaron pues anunciada y puesta en función, y que luego el PLD fue que la ha llevado a los niveles donde está, porque en el plan de salud o de pensiones solo estaban incorporados alrededor de 50,000 o 47,000. Hoy en día ya estamos hablando de 2 millones de seres humanos que están ahí. Pero óyame una cosa, nuestra seguridad social ha generado en estos momentos, se habla de 700,000 millones de pesos. Sin embargo, un dominicano o una dominicana que esté cotizando para los planes, para la AFP, que esté en el régimen contributivo, si está ganando el salario mínimo, el más alto del sector privado, de 24 salarios que hay en este país, salario mínimo 24, el salario mínimo más alto es de 17,610 pesos. Si usted se pone a cotizar durante 30 años, va a recibir con ese sueldo de salario o de pensión, más bien, alrededor de 4,000 pesos. Si no le alcanzan los 17,000 pesos ahora, le van a alcanzar 4,000 pesos. Suponga que se habrá ajuste por inflación de aquí a que se completen esos 30 años, pero el porcentaje que usted va a recibir es penosamente triste. Y eso implica para usted un futuro negro. ¿Qué plantea Andy Daruaje en este país? Que de las pensiones de la gente como yo, que ya estamos para pensión, se encarguen nuestros hijos si no fuimos capaces de aumentar el capital o el capital. Si no fuimos capaces de aumentar nuestra contribución para tener un ahorro mayor, si no fuimos capaces de, en calidad de trabajadores, inventarnos otras cosas, otros negocios, otras alternativas, la vejez nos va a encontrar descacarado. ¿Por qué? Esos 700,000 millones de pesos está en la banca, está en el Banco Central, está en Hacienda, lo tiene el gobierno y lo tiene la banca privada. Los que no lo tienen son los trabajadores. Somos nosotros que no lo tenemos. Y frente a eso, obviamente que va a haber una crisis más tarde que temprano. Y por eso le decimos a los políticos del patio, no jodan tanto la bicicleta. A Leonel Fernández fundamentalmente, que es el que más está agitando para que aquí se produzca una crisis política. Este país puede también estallar, como están los otros. Pero señor director, vamos a ver ahora el resumen del video de cómo está el mundo en estas protestas, para que ustedes vean si tengo o no razón con lo que le acabo de decir. Adelante, señor director. Un conjunto enorme de protestas en el mundo. El descontento popular por el elevado incremento del costo de vida, la economía estancada, instituciones débiles e indicadores de corrupción ha motivado a miles de ciudadanos a tomar las calles y manifestarse contra los gobiernos y la élite política. Solo en octubre, Amnistía Internacional ha documentado manifestaciones en Bolivia, Líbano, Chile, España, Irak, Hong Kong, Ecuador, India y Egipto. La forma en que los gobiernos en general han decidido responder a estas protestas ha sido con una dureza tal que en muchos casos ha incurrido en violaciones graves de los derechos humanos. En algunos lugares, como Hong Kong, las protestas se están prolongando mucho tiempo a pesar de la enérgica actuación de la policía, mientras que en otros países las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. ¿A qué se deben estas protestas? Las acusaciones de corrupción en el gobierno han contribuido a desencadenar oleadas masivas de protestas en Egipto y Líbano. A finales de septiembre, miles de personas se manifestaron en todo Egipto.
Las protestas fueron desencadenadas por una serie de videos que se hicieron virales en los que se denunciaba la enorme corrupción imperante de las Fuerzas Armadas egipcias. También se denunció que el presidente, su esposa y altos cargos del gobierno se apropiaron de 13 millones de dólares que se habían facturado a la administración durante la construcción de un hotel de lujo para una compañía castrense. En Líbano, las manifestaciones se desataron tras el anuncio del Ejecutivo de introducir un impuesto a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones similares. La tasa formaba parte de una serie de medidas tomadas por el primer ministro Saad al-Hariri para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa el país. Después de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el gobierno retiró la propuesta del polémico impuesto, pero las movilizaciones no cesaron. En Chile, los estudiantes iniciaron las manifestaciones después de que el gobierno anunciara el alza de los precios del transporte en Santiago. La preocupación de la ciudadanía se debía al hecho de que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de ingresos del mundo. Ello desencadenó una ola de protestas que sumió al país en la mayor crisis política y social desde su retorno a la democracia en 1990. La situación se agravó cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con la quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes, además, ordenaron toque de queda en la ciudad. En Ecuador, la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de poner fin a los subsidios a los combustibles desencadenó protestas multitudinarias por un polémico paquete de medidas de austeridad que las autoridades se vieron obligadas a cancelar de inmediato. Como respuesta, Moreno anunció el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. También decretó un toque de queda, restringiendo la circulación en las zonas aledañas a instituciones estratégicas como la sede de la Presidencia, la Asamblea Nacional o la Contraloría. Cada vez son más las personas que toman las calles para expresar su preocupación por el poco compromiso de los gobiernos ante la problemática del cambio climático. Uno de los momentos destacados fue en septiembre, cuando más de 7,5 millones de personas participaron en una semana de huelgas por el clima en 185 países. Las protestas fueron organizadas por Viernes por el Futuro, un movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a hacer una huelga frente al parlamento de su país hace apenas un año. En octubre hubieron movilizaciones y manifestaciones masivas en Barcelona y el resto de Cataluña, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra 12 dirigentes y activistas políticos catalanes. En la India, las protestas se dieron después de la decisión unilateral del gobierno indio de revocar un artículo de la Constitución que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira y dividir el estado en dos territorios distintos de la Unión. Todas estas manifestaciones y cambios se hicieron en medio de un apagón de las comunicaciones, toques de queda y restricciones a la circulación y detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en la región. Por último, Hong Kong es escenario de lo que posiblemente es una de las mayores y más prolongadas protestas ligadas a las libertades políticas de este año. Las protestas empezaron en abril del 2019, después de que el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental, aunque el gobierno retiró finalmente su plan de introducir el proyecto de ley. Las protestas se han convertido en un llamamiento mucho más general al cambio, que incluye la petición de una revisión exhaustiva de la respuesta policial y reformas políticas que permiten que sea la propia ciudadanía la que elija a los y las dirigentes de Hong Kong. Un informe pronostica que en 2021, 2/3 de los países del mundo se verán afectados por las medidas de austeridad, es decir, casi 6,000 millones de personas.
Se calcula que el coste humano de estas medidas incluirá la pérdida de empleo de millones de personas, que tendrán pocas posibilidades de encontrar un trabajo alternativo. Bueno, ese amplio recorrido por el mundo que está en convulsión en estos escenarios de protesta. Ustedes vieron que no está Haití ahí. Haití no cuenta para la comunidad internacional. Ni siquiera para la atención mediática he tomado Haití en cuenta. Qué pena. Sin embargo, a nosotros, la gran presión de todos estos movimientos, el que más nos preocupa es Haití. El propio jefe de la Armada Dominicana, que ha dicho que tenemos reforzada la frontera y que hoy se habla de ese gran cerco que se ha estrechado. En la prensa de hoy se apela a esta figura de cerco. Más que cerco debiéramos hablar de una línea, ¿verdad?, fronteriza. Pero se habla de cerco. Allí hay apostado alrededor de 10.000 soldados dominicanos, que aquí presentamos con mucha frecuencia el alto nivel de tecnología y de preparación que tienen nuestros soldados para contener a un país que ya no es país. Haití no es un país. Haití es un conglomerado de gente sin gobierno, sin policía, sin autoridades, sin ejército, sin interlocutores, sin voceros, sin partidos políticos. Y un montón de gente que cuando quiere un grupo habla nombre de los demás, pero los demás, que no son los demás, no le hacen caso. No le hacen caso. Y lo que se teme es que si se sigue profundizando la crisis y siguen quemando y siguen matando gente, de Haití va a salir corriendo mucha gente y no van para el mar, vienen para acá, vendrán en avalancha. Y si vienen en avalancha, yo no creo que por más resguardadas que esté la frontera con nuestro ejército, podrá realmente detener a esos haitianos en masa. ¿Por qué? Lo van a matar, le van a disparar. Allí tenemos drones, tenemos helicópteros, tenemos de todo, pero no podemos enfrentar a los haitianos si vienen despavoridos, pero además, como también lo vamos a recibir. Por eso es que siempre demandamos de la intervención de la comunidad internacional, pero yo le digo que la comunidad internacional no lo toma en cuenta Haití ni siquiera como noticia. Usted coge el periódico El País y usted oye hablando de México todo lo que ellos quieren, pero no hay en su primera plana una noticia referida a Haití. Nosotros mismos aquí tenemos dificultades para encontrar imágenes de la situación de Haití. Cuando usted navega en internet, usted encuentra imágenes de hace una semana, 2 semanas, 2 meses, 1 año. Pero lo que ocurrió hoy en Haití, usted no lo encuentra. Entonces, Chile, que allí ha resurgido de nuevo, porque siempre ha estado ahí, por más que lo han maquillado. La actitud despótica, dictatorial del señor Piñera y la policía que se llaman allí los carabineros. Han matado gente y creo que por primera vez oigo yo a Human Rights, una organización de carácter humanitaria que defiende los derechos humanos, hablar de un país dominado por los sectores conservadores de la derecha rancia, capitalista, porque Human Rights solo tiene ojos para ver la violación de los derechos humanos en Cuba, por ejemplo, pero no en Chile. Ahora sí, ahora llegaron a Chile. Vamos a ver, señor director, si usted tiene
las imágenes de esta visita que se le hizo a Chile por este organismo internacional. Escuchemos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, queremos reiterar el compromiso de nuestro gobierno irrestricto con la promoción y la protección de los derechos humanos de todas las personas. Compromiso que hemos defendido siempre, porque proteger la democracia y el Estado de Derecho son componentes esenciales para el resguardo de los derechos humanos. Por esta razón, en su momento invitamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la situación del país a raíz del estallido social y además la grave violencia que ha golpeado a nuestro país desde el 18 de octubre. Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención. Este es precisamente el objetivo central del proyecto de ley de modernización. Bueno, ahí está la preocupación porque la policía tenga un mayor control y para que no se le vaya tanto la mano. Pero frente a los disturbios, ¿cómo controlan? En Chile las protestas no paran. Se ha prometido una reforma a la Constitución, una nueva Constitución a través de una constituyente, y eso no lo ha detenido. Las medidas económicas que fueron odiosas y que desataron la crisis, como el aumento del precio del pasaje del metro en Chile, eso lo quitaron, volvieron atrás y no ha valido nada. Vamos a hacer una brevísima pausa de un minuto para continuar con el desarrollo del programa, señor director. Vamos a ver, breve pausa. ¿Sabes qué es el efecto mariposa? Significa que el aleteo de una mariposa Puede provocar un huracán en otra parte del mundo. como nuestras mariposas. Patria, Minerva y María Teresa. que por su lucha, Resistencia. Y trágico asesinato en manos de la dictadura. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Por nuestras mariposas. Anibel, Andrea, Emily, Yesenia, Glenis, Gisela, Yulisa, Miledis, Por ellas, por sus hijos, por sus hijas, por los nuestros, por una sociedad más justa. por la no violencia contra la mujer. marchemos este domingo 24 de noviembre a las 9 a.m. Desde el Mirador Sur, esquina Churchill, hasta el Centro de los Héroes. Porque el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Clave 95.9, aquí y en todos lados. Rompiendo. Tener una agenda de cultura implica gestionar a la cultura como un recurso y un fin que desarrolle lo humano, lo económico y lo social de una ciudad. Santiago tiene un plan: generar iniciativas que aporten permanencia a nuestras industrias culturales. Es un compromiso de todos con un solo fin. Santiago es una metrópolis cultural, una metrópolis del Caribe. Alma, corazón y alegría. Estamos en eso. Oí decir que a Papito Cruz, del Partido Reformista Social Cristiano, amigo de Guanchi, ¿verdad, Guanchi? Y amigo mío, pues
La alianza que hizo Leonel Fernández con el Partido Reformista Social Cristiano fue con una condición, porque supuestamente Abel Martínez le sugirió a Leonel que pactara con Quique Antún y el Partido Reformista, pero que ese pacto no lo hiciera en Santiago. Que en Santiago Leonel pactara con el PRM para que no le dieran los leonelistas el apoyo a Papito Cruz, que sería el candidato a la alcaldía que podría competir con Abel Martínez. Han dejado a Papito solo con el Partido Reformista, pero no tiene el respaldo de Leonel Fernández, que es el que Quique Antún apoya. Un grupo de municipios de Cienfuegos, que se llaman ya Distrito Municipal Santiago Oeste, en contra de mi voluntad, se han encadenado frente a la gobernación. Señor director, presentemos los encadenados. Como dice señorita Laura. Sí, gracias. Buenas tardes. Nos encontramos frente a la gobernación de Santiago y aquí al fondo tenemos un grupo de comunitarios del sector de Cienfuegos, esto es en Santiago Oeste, que han venido a encadenarse frente a la gobernación provincial. Están reclamando que el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas, le asfalte las principales calles de Cienfuegos. Este es el reclamo que ustedes tienen hoy. Efectivamente, nosotros venimos desde varias comunidades de Cienfuegos, en Sánchez José Manuel, La Fe, en La Piña, Santa Lucía, Villarrosa 1, porque nos han abandonado. Esta comunidad cada 4 años van y asfaltan los mismos lugares y dejan esta comunidad por 20 años. Nuestros niños se están enfermando, ya no aguantamos más, es desesperante la situación. La ola de robo se ha multiplicado porque a la policía se le imposibilita entrar por el mal estado de las calles. Nosotros hemos estado clamando, hemos agotado todos los recursos con las autoridades, sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta. El senador José César Valentín se ha comprometido en varias oportunidades. Abel Martínez, alcalde de Santiago, abandonó totalmente a Cienfuegos. Entonces a nosotros solamente nos ha quedado este recurso. No hemos querido, nosotros lo que estamos aquí en este momento es canalizando la indignación, el enojo de la comunidad que quiere tirarse a las calles, pero este grupo de hombres y mujeres está evitando de que no haya derramamiento de sangre, que no haya disturbios y que de manera pacífica el Estado Dominicano escuche el clamor de toda esta gente que estamos aquí. ¿Han sido atendidos por la gobernadora provincial? Nosotros le enviamos una carta, nos están informando que posiblemente no esté por ahí, pero este grupo que está aquí, este grupo no piensa marcharse hasta que los equipos no estén ubicados allá trabajando con estas calles. Es decir, que se van a mantener en pie de lucha ustedes aquí frente a la gobernación de Santiago. Así es, nosotros podemos durar aquí el tiempo que sea necesario porque hemos aguantado 20 años y no importa durar un mes aquí frente a la gobernación porque nosotros pagamos impuestos como todo el que vive en la ciudad y merecemos asfalto en nuestra comunidad. Bueno, el distrito municipal, ese sector ha sido declarado distrito municipal, Santiago Oeste. A pesar de que fue declarado como distrito municipal, ¿ustedes no están recibiendo los beneficios que ese sector merece? No, no estamos recibiendo ningún beneficio ni tampoco ningún apoyo. A nosotros totalmente nos han desamparado. Miren si la cosa es grande, que una mujer está dispuesta aquí a durar 5 días encadenada hasta que los aparatos no estén allá metidos, no, de aquí no me muevo. Vamos a continuar conversando con los residentes de la comunidad de Cienfuegos, quienes están hoy frente al Palacio de la Gobernación Provincial encadenado, reclamando que sea asfaltada sus principales calles. Nosotros hemos iniciado esta lucha, la hemos endurecido el día de hoy, porque hemos estado luchando, hemos enviado cartas a la gobernación, a la alcaldía, a todas las autoridades correspondientes,
Y tenemos 20 años ya reclamando que nuestras calles sean asfaltadas, que tengan mejores condiciones, que nosotros pagamos nuestros impuestos igual que todas las demás personas, y sin que hasta el momento hemos tenido más que promesas incumplidas. Y también, después que ha sido declarado distrito municipal, hemos tenido menos beneficios después que se tomó esa decisión, porque han abandonado prácticamente a lo que es Santiago Este. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en esta ciudad de Santiago con relación a un conjunto de comunitarios que han venido de Cienfuegos a encadenarse frente al Palacio de la Gobernación Provincial, reclamando asfaltado de las principales calles de ese importante sector ubicado en la zona oeste de esta ciudad de Santiago. Ahora paso contigo a los estudios. Bueno, ahí está el hermano, el hombre del saco, el moreno del saco. El moreno no es de Cienfuegos, es de aquí de Villa Olga. ¿Qué busca ese hombre ahí? Digo yo, no sé. El hermano lo vive ahí, en Cienfuegos. Bueno, de todas maneras, ya llegamos a la parte final. Alicia Ortega no quiere que el penco asfalte el país. Es asfaltado en toda parte. Quieren concursos, quieren cosas, pero la gente quiere su asfaltado. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que Gonzalo, ahora no es Gonzalo, el gobierno siga asfaltando. Yo soy Frank de los Santos, el más duro. Será pues hasta mañana. Megavisión 43, la imagen de este tiempo.